este lo hice igual. Vean, la aleta no tiene nada de papel, y como quiera se ve un poquito más clara. Lo voy a subir. Aquí todavía se nota un poquito, miren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Y primero que nada quiero agradecerles porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. Bueno, no llegamos, ya lo superamos de hecho. Y quiero agradecerles muchísimo por estos primeros 1000 suscriptores. Espero que me sigan apoyando para seguir trayéndoles este tipo de videos como el de hoy. Que también quiero agradecerle a la empresa Sunny Tint, que fue el que me proporcionó este material. Así como lo vieron en la imagen, es un material que se oscurece con el sol. Este material no se llama así, se llama polarizado fotocromático. Ese es el nombre real, para que lo apunten y así lo busquen. Y bueno, pues otra cosa que también tengo que decirles es que van a ver ustedes que estoy en un lugar diferente. No estoy ahorita en la ciudad de Monterrey, ya estoy aquí en las oficinas de la Ciudad de México. Porque pues aquí trabajo yo, aquí es mi lugar, aquí está mi oficina física. Allá en Monterrey solamente es una sucursal y aquí es la matriz. Ahora quiero presentarte pues este material. Como ya sabes, en este canal te hablo de todo. Vamos a ver cuánto calor rechaza, sobre todo los precios. Eso sí, quédate muy pendiente durante todo el video para que sepas cuánto cuesta este material y las medidas en las que se venden, porque tenemos 3 medidas. Te voy a hablar también cuánto rechaza de rayos infrarrojos, cuánto rechaza de rayos ultravioleta, qué tan transparente es y qué tanto se oscurece. Otra cosa también muy importante de la que te quiero hablar es qué tipo de herramienta vamos a utilizar para este material tan especial. Así es que te invito a que te quedes a ver todo el video completo. Y si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Mira, estoy aquí en mi oficina y quiero mostrarte primero cómo es la película con una muestrita que tengo aquí. Esta es la carpeta donde yo tengo toda la información. Aquí están los precios, que claro después te voy a mostrar, ¿verdad? Mira, esto es... Aquí está la muestra. Quiero que notes que es muy transparente, por eso tengo esto aquí. Es una muestra súper transparente, perdón, un material muy transparente. Y ahora vamos a encender nuestro medidor, nuestro espectrómetro. Ahí encendió. Quiero que veas que voy a atravesar la película, aquí la tengo. Y mira, ahorita me está marcando aquí el 0. Esta es la entrada de los rayos ultravioleta. Significa que está entrando un 0%, tiene un 100% de rechazo. La visibilidad o el VLT está variando entre un 70 y un 71%. Es un material muy claro. Y la entrada del infrarrojo es de un 12-13% nada más. Pero sí quiero que veas que es un material muy transparente. Voy a comenzar explicándote qué herramienta es la que vamos a necesitar o a utilizar para instalar este material. Porque no quiero que te salgan con cuentos que utilizan herramienta especial traída de la NASA. Y mira, la herramienta que vamos a utilizar es esta. Es la misma que utilizamos en todas nuestras instalaciones automotrices. Ahora lo que sí voy a hacer ahorita es nombrarles cada herramienta, porque la vez pasada me pidieron eso, ¿sí? Que les dijera cómo se llaman. Empezaré con esta, que es una espátula con mango. Esta es una espátula plástica. Esta sirve para abrir los empaques, ¿sí? Cuando estamos metiendo la película en el cristal, en la parte de abajo entre los empaques, para eso sirve esta. Tenemos ahora la pleca de costilla. Esta pleca sirve para quitar el agua cuando ya está instalado el cristal. El champú, muy importante, el champú para bebé. ¿Por qué utilizo esto? Porque no daña el adhesivo
y tampoco mancha el interior de los vehículos, como pueden ser los asientos, el tablero y eso. Una herramienta muy importante que siempre utilizo yo es el Blue Max. Este Blue Max es para sacar la mayor cantidad posible de agua cuando estamos poniendo el polarizado. Tenemos otra gris, que esta es una espátula triangular. Esta está perfecta para las aletas. Tenemos el multifuncional, que este multifuncional, pues como dice su nombre, nos sirve para muchas cosas, ¿verdad? Yo lo utilizo para limpieza de cristales, con esta punta lo utilizo para abrir los empaques y para, no sé, sirve para muchísimas cosas. Ustedes ya pueden darle el uso que quieran. Una esponja blanca, que esta esponja, pues más que blanca, ya está bien negra porque pues, es la que utilizo siempre para las instalaciones. Esta es para tallar los vidrios por fuera antes de comenzar la instalación. Tengo también lo que es mis servitoallas para quitar el agua, para secar el interior, que también lo tengo con mis trapos de microfibra. Ya están un poquito gastados, pero pues todavía sirven. No hay por qué estar comprando nuevos cada día. Otra herramienta es esta, se llama afilador de espátulas. Cuando ustedes están rasando o sacando el agua, este filo se empieza a desgastar, y si está muy desgastado, este filo puede llegarles a dañar su película. Este afilador, aquí trae una flecha de dirección, sirve para que tú pases por aquí y corte ese filo que tiene. Por el lado de atrás podemos ver que tiene una navaja. Aquí está un pedacito de lo que corté, y para eso es. Otra cosa, yo no les había mencionado esto en ninguno de los videos. Sí les había mencionado que utilizo navajas para cúter, pero estas son muy especiales. Estas navajas son navajas para exacto de acero inoxidable. Si quizá alguna vez las hayan escuchado, porque hay otras que son al carbón. Estas de acero inoxidable nos ayudan a nosotros a no rayar los vidrios, por ejemplo. Cuando cortamos aquí en las orillas, nos ayuda eso para no rayarlos. Obviamente pues no es infinita la navaja, ¿verdad? Tienes que estarle cortando la punta, pero sí son muy especiales. Eso sí, son un poquito más costosas que las de carbón. No sé, esta cajita, bueno, ya tengo mucho con ella, pero yo creo que viene costando alrededor de unos 200 pesos, que trae 50 navajas. Yo creo que unos 150 pesos. Ahora, otra cosa importante, mi atomizador. Yo utilizo atomizador de ese normal de pistola o este que es presurizado, ya dependiendo de cómo se acomoden ustedes. Y cosa muy importante también, mi espectrómetro. Este espectrómetro yo tengo otro en la ciudad de Monterrey. Como les comentaba, ahorita ya estoy aquí en la Ciudad de México y este es el que utilizo yo. El otro te marcaba en ceros todo, este te marca todo en un 100%. Lo voy a encender. Esto te marca un 100%. Al momento que yo atravieso el polarizado, me va a marcar el porcentaje de transmisión. Sí, eso se los digo para que no se confundan. Como el otro que todo me marcaba ceros, cuando yo atravesaba aquí te marcaba exactamente lo que rechazaba. Este no, este te marca lo contrario. Déjame, lo voy a apagar. Como les decía, necesitamos primero comenzar con lo que es la limpieza de los cristales. Voy a utilizar mi atomizador, agua con shampoo. Voy a utilizar la esponja y el multifuncional. Es muy importante que sí limpien pues muy bien aquí su área, porque puede llegar a rayarles el material y se les va a echar a perder. Yo voy a limpiar lo que son los empaques y los vidrios con esta esponja. Ustedes no se preocupen, si esta esponja es especial para limpieza. Recuerden que las esponjas blancas no rayan los vidrios. Si compran de esas para lavar trastes, obviamente sí van a tener un gran problema, ¿verdad? Déjenme, voy por mi trapo de microfibra. Voy a poner esto aquí para colocar mi herramienta y evitar rayar el vehículo. Los rollos de servitoallas. Voy a utilizar el multifuncional para limpiar aquí el exceso de agua. Este multifuncional ya está un poco dañado.
no funciona muy bien, pero pues ahorita lo quiero nada más para quitar el exceso de agua. Un exceso de agua que sí es bastante. Ok, ya lo hicimos en esta parte. Ahora vamos con la aleta. Listo. Aquí tenemos la limpieza. Voy a limpiar los marcos con la servilleta porque sí es muy importante también los marcos. Como les digo, aquí ha estado lloviendo, está súper sucio el vehículo, pero aquí está ya limpio. Así es como se hace una limpieza, pues a lo mejor no perfecta, pero es una limpieza que se tiene que hacer siempre antes de comenzar a trabajar con tu polarizado. Vamos con el siguiente paso. Muy importante, este auto tiene polarizado ya instalado en los cristales. Es importante que lo retiremos, porque si nosotros lo colocamos arriba, no lo he probado, pero quizá no haga el efecto de oscurecerse con el sol. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos arriba, pues el sol le va a pegar primero a la capa que ya tiene y después le va a dar al otro. Así es que hay que retirar primero el polarizado. Voy a utilizar nuevamente un atomizador, agua con champú y una navaja de un filo. Lo estoy haciendo un poco despacio para evitar dejar tanto adhesivo aquí en el cristal. Si nosotros jalamos fuerte, vas a dejar todo el adhesivo en el vidrio y vas a tener que tallar más. Ya que lo retiré, ahora voy a echar pues agua generosamente o abundante para que afloje un poquito lo que es el adhesivo que le pudo haber quedado. A todo lo largo del vidrio. Esto es importante, tener su herramienta a la mano para que estén secando todo el exceso de agua y evitar que le vaya a caer a los elevadores. O bueno, al elevador, no al switch. Aparte, pues mientras más limpia tengamos nuestra área, pues mejor va a ser nuestro trabajo. Así comenzamos con el retiro del adhesivo con nuestra navaja de un filo. Voy a terminar de retirar bien el adhesivo y ya regreso. Esto lo hago para no dejar muy largo el video. Ya que terminé de hacer la limpieza, de quitar el material que ya estaba instalado, ahora voy a proceder con el corte de mi material. Déjenme, voy por otra herramienta. Perdón, la herramienta no, por mi otro trapo de microfibra. Para tener esto aquí, voy a poner mi herramienta aquí arriba. Ahora ya sé que ya limpiamos el cristal por fuera, pero hay que darle otra pasadita. ¿Por qué? Porque como hay mucho polvo en el ambiente, pues va a volver a agarrar más tierra, se le va a pegar tierra al vidrio nuevamente. Volvemos a limpiar. Ahora quiero presentarles el material fotocromático. Es este. Quiero que vean la transparencia que tiene. El material es muy transparente. Es un color, no sé si lo alcanzan a notar ahí en la pantalla, pero es un color como azul celeste.
color muy clarito. Pero así es, la transparencia de este material es de un 70%. Es muy claro, a pesar de que se hace oscuro. No les quiero mentir, así es que no quiero decirles ahorita, porque créanme, tampoco lo he probado yo. No les quiero echar mentiras hasta qué grado de oscuridad alcanza. Así es que por eso primero lo quiero instalar para después ir afuera y probarlo. Así es que vamos a proceder ahora con el corte del material. Voy a rociar más agua. Aquí vamos a utilizar muchísima agua. Voy a checar mi liner protector. Y ahora va el corte. Voy a acomodarlo. Voy por mí. Como les digo, siempre tengan a la mano la herramienta. Voy a llevar todo de una vez para ya no estar dando vueltas. Voy a poner el asiento delante. Con mi espátula de costilla voy a pasar aquí tantito para proceder con el primer corte. Voy a cortar un poco aquí la parte de abajo porque sí estaba muy dañada, estaba muy mordida. Ok. Ahora voy a cortar. Ya que realicé mi corte, ahora voy a hacer lo que es la instalación del material. Voy a rociar nuevamente un poco de agua. Y voy a asegurarme de que no tiene nada de tierra. Otra vez le voy a hacer la misma limpieza como si tuviera. ¿Por qué? Porque como les digo, siempre tiene que ser unos segundos antes la limpieza de la instalación. Siempre lleva tu orden. Recuerda, nada de hacerle así para todos lados, porque lo único que vas a hacer es aventar la tierra para todos lados. Ahora va la limpieza previa a la instalación. Lo que voy a utilizar mi espátula de multifuncional. Voy a pasarle un poquito aquí arriba para quitar la tierra que está aquí arribita. Voy a aventar un poquito más de agua y ahora sí empiezo. Ya que tengo esto aquí, voy a subir mi vidrio y ya no se mueve de ahí. Vuelvo a pasarle multifuncional. Bien. Ahora sí procedo con la instalación. El material ya quedó instalado aquí en los cristales. Instalé nada más las puertas traseras. No le puse a la aleta, al cristal pequeño del lado izquierdo, porque quiero que vean la transparencia. El cristal grande del lado derecho ya tiene lo que es la película fotocromática, marca Sony Tint. Pero vean la transparencia que tiene este material. Es muy transparente, de hecho ni siquiera se nota. Yo aquí que lo estoy viendo pues recién instalado no lo veo, no se nota mucha diferencia. Ya ven que cuando les puse el papel era un poquito azul. Y ahora vamos a llevarnos esta sorpresa con nuestro espectrómetro. Quiero que vean, aquí está marcando todo pues en 100. Ahora lo voy a poner aquí
Y vean, bueno, déjenme bajo bien el cristal, para que no piensen que estoy aquí haciendo trampa. Vean esto. Tengo una entrada de luz, perdón, de rayos ultravioleta del 0%. La del medio, el VLT, que es la visibilidad o transparencia del cristal, es un 53%, o sea que es muy clara. Y vean el rechazo infrarrojo, que lo está marcando, solamente te está dando la entrada del 4%, o sea que está rechazando el 96%. Es un material muy premium y aparte, lo mejor de todo es que se oscurece con el sol. Ahora, pues, llegó la hora de sacarlo al sol. Vamos a ver qué efecto hace, qué tanta transparencia va a tener. Dame unos minutos en lo que recojo toda la herramienta y ya regreso para sacar el vehículo. Espero que haya un poco de sol porque la verdad ha estado muy nublado y los días muy lluviosos aquí en México. Pero vamos para allá. Creo que sí, un poquito de sol. Espero que ahorita con esta prueba podamos ver qué tanto se oscurece el material. Bueno, dejé los vidrios abajo. Dejé los vidrios abajo para hacer esto. Lo que voy a hacer es subir el cristal hasta la mitad. Ahí está bien. Para que le dé el sol. La verdad está un poquito entrenublado, pero vamos a ver qué tanto oscurece. Yo creo lo voy a dejar algunos minutitos. Voy a acelerar el video para que no se haga muy largo. Creo que ya se alcanza a apreciar un poquito. Miren, ahí por ejemplo en estas ramas u hojas de esta planta, miren, se ve muy poco. Yo sí lo alcanzo a percibir aquí a simple vista, pero no sé si lo noten en la cámara. Vamos a dejarlo unos minutitos más. Vamos a ver qué tanto se ha oscurecido. Me voy a meter al automóvil. Ok, veamos. Voy a subir el cristal. 1, 2, 3. Va para arriba. Vean eso. Aquí se ve perfectamente. Vean. Ahora vamos a esperar. La verdad me sorprende que se vea tan transparente este material, Ahora vamos a esperar a que alcance el tono todo el cristal. Es un poco tardado porque no está completamente soleado el día. Hay unas nubes pues no muy densas, pero no dejan que el sol pegue al 100%. Ya estamos ahorita de nuevo aquí. Ya hay bastantito sol. Ya está un poquito más despejado. Y ahora sí quiero mostrarte antes de que se vuelva a nublar. Estamos a día 17. Ay, permítanme olvidar abrir el coche, permítanme. Siempre se me olvida algo. Vamos a ver. Yo creo que voy a dejar aquí la cámara un poquito, no sé, yo creo que unos 10 minutitos. Obviamente no los voy a dejar esperando aquí 10 minutos a que se oscurezca este cristal. Pero, perdón, voy a acelerar el video para que no se vea muy largo. Ya regreso.
lo voy a hacer hasta aquí, más o menos a la mitad, para que vean cómo oscurece. Ya vuelvo. Vamos a ver qué pasó, cuánto se oscureció. Voy a cerrar la puerta. Quiero que vean aquí. La aleta no tiene, este sí tiene. Ahora va para arriba. Creo que sí lo alcanzan a ver. El vidrio está un poquito sucio, pero sí se alcanza a notar. Nada más que aquí ya se pierde luego, porque pues el sol sí está un poquito fuerte. Vamos a ver el otro. Este lo hice igual. Vean, la aleta no tiene nada de papel. Como quiera se ve un poquito más claro. Lo voy a subir. Aquí todavía se nota un poquito, vean. Aquí y acá. Oscuro. Y aquí está un poquito más claro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a bajar y voy a poner el medidor para que vean ustedes cuánto está rechazando. De infrarrojo ya lo vieron. Es el 96%, pero quiero que vean cuánto es el grado de oscuridad. Perdón, miren. Aquí tenemos esto, lo oculto del sol para que me marque bien. Y ahora vean ustedes, es el 44%. Uy, hay mucho reflejo. Vean, 38% de un 50 más o menos. No recuerdo cuánto fue lo que marcaba. Okay. Esto es lo que oscurece. En infrarrojo me está jugando ahí un poquito mal la medida, porque como estoy aquí afuera me está marcando mucho. Miren, por ejemplo, si lo pongo todo en el sol, aquí marca error. Pero si la transparencia de un 50 o 60 que era en realidad, me bajó a un 37%. Bueno, ya que vimos la instalación, pues ahora sí viene lo bueno, los precios. Como te comenté al principio, vamos a vender en 3 medidas. La primera es de 50.6 centímetros por 30 metros de largo. Los 50.6 es el ancho del rollo. El costo de esta medida, de este material, es de 20,250 pesos mexicanos. Ahora por aquí te voy a poner los precios en dólares para que te des una idea. Viene otra medida que les dije que era la de la mitad del rollo, que son 76 centímetros de ancho por 30 metros de largo, que el costo es de 29,093 pesos mexicanos. Igual por aquí te voy a poner los precios en dólares. Y por último, el rollo completo, que es rollo profesional de unos 50 metros de ancho, de 1,5 metros de ancho por 30 metros de largo, que el precio es de 43,848 pesos mexicanos. Quizá lo escuches que es un poquito costoso, bueno, poquito no, algo costoso, pero créeme que el beneficio que vas a recibir es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo sí había escuchado estos materiales, pero nunca había tenido la oportunidad de probarlos. Ya sabes que en este canal nos gusta revisarlo con espectrómetro. Otra cosa que olvidé decirte también, esto se asemeja mucho a una película de seguridad, porque la película nanocerámica normal, que también cuenta con rechazo de calor como esta,
es de 1,5 milésima. Y esta película viene del doble, de 3 milésimas, que la película de seguridad es de 4. Entonces esto pues no la hace como película de seguridad, pero sí te da cierta fuerza en los vidrios, ¿sí? Y la verdad el precio pues yo considero que está muy bien. A lo mejor no es para todo tipo de público, pero por ejemplo, para que te des una idea, un vehículo polarizado con este material, únicamente incluyendo lo que son cristales laterales y cristal trasero, está alrededor de 7,500 pesos. ¿Por qué el parabrisas no? Bueno, porque el parabrisas, obviamente como esta película se oscurece, a lo mejor no se oscurece mucho, ¿sí? Puede oscurecerse hasta un 25%, pero no en todo México está permitido este polarizado oscuro. Ok, está bien, sí es muy claro, pero se oscurece, a eso voy. Por ejemplo, en un día nublado o lluvioso, tu material va a estar claro, va a ser un 70%, pero imagínate en días súper soleados, de esos que no hay ninguna nube en el cielo, el polarizado va a bajar un 25%, eso te puede generar a ti multas, ¿sí? No te digo que distorsión, porque créanme que el material está perfecto, no se le ve ningún punto, obviamente instalándolo bien, ¿verdad? Con toda la limpieza, así como como lo realicé en el vídeo, en los cristales laterales. Pero la verdad es muy buen material, sí vale la pena, a lo mejor juntarle para tu vehículo. Si tú eres de las personas que se compra un carrito y está acostumbrado a quedarse ese carrito 4 o 5 años, está muy bien, sí, está muy padre. ¿Qué más les podría decir de este material? La verdad me encantó. Es un material que se maneja a la perfección, se moldea muy bien, eso sí, porque, bueno, quizá yo aquí no lo moldeé, pero esto sí, es importante que les diga. Yo con esta persona, con la gente de Sunny Tint, le instalé a un vehículo en el parabrisas. Si quieres ver el video, te lo voy a dejar aquí en la parte de arriba, en una tarjeta, o si no, el link te lo dejo abajo en la descripción del video, porque ahí mostramos cómo lo estamos moldeando, qué utilizamos para instalarlo, que como te digo, no necesitas herramienta especializada para instalar esta película. Así es que no te vayan a echar cuentos de que necesitan herramienta muy cara, muy especial, porque no es así. Simplemente es la herramienta que debe de ser. Eso sí, necesitas un Blue Max para sacarle la mayor cantidad posible de agua, porque como te dije, es un material pues, que sí está un poco grueso. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí llegó este video. Recuerda que si tienes alguna duda, yo siempre te estoy dejando mi contacto en la parte de abajo. Ahí está mi celular. Y por qué no, también te voy a dejar el contacto directo de la marca Sunny Tint. Te diriges con el ingeniero Tobar y diles que vienes de parte de aquí, de Solar Control Films, para que sepa pues dónde vio el video. Chicos, pues muchas gracias, agradezco nuevamente esos 1000 suscriptores, estoy muy contento. Y si quieren que revise algún material en específico, avísenme, por favor, para traerlo aquí en el canal. Me despido, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.